Hola, saludos. Esta es la videotutoría correspondiente a acústica del 12 de abril. ¿De acuerdo? Vamos a continuar comentando los aspectos más importantes del bloque 4, del tema 4 de acústica, el penúltimo tema de la asignatura, donde estábamos introduciendo conceptos básicos sobre cómo medir el ruido y a partir de ahí pues qué consecuencias puede tener y cómo se deben interpretar esas medidas. La primera parte que comentamos pues fue sobre los equipos de medición correspondientes, los aparatos que se utilizan para medir el ruido, que son los sonómetros. Comentamos pues los diferentes tipos de sonómetros que había, cómo funcionan, cómo pueden funcionar. ¿De acuerdo? Y también algunos requerimientos técnicos sobre sus caracterizaciones que pueden implicar que puedan ser utilizados según para qué cosas. Recordad que una de las finalidades de las mediciones de ruido es después poder tomar medidas sobre él en función de que el ruido sea excesivo, no cumpla la normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto todo eso implica un gran conjunto de normas de homologación, de normativas y de legislación que determinan qué se puede utilizar, cuándo se puede utilizar y cómo se deben interpretar las medidas. A ese respecto, comentamos el primer ejercicio puntuable del tema, que era simplemente, pues, a partir de las hojas de especificaciones técnicas de un sonómetro, pues comentar esas especificaciones técnicas, viendo qué tipo de sonómetro es y qué posibilidades de medida nos da. También os comenté, de acuerdo, que podíais probar y comentar de descargaros algunas aplicaciones que pueden funcionar con el teléfono móvil y que hacen que el teléfono móvil simule el funcionamiento de un sonómetro. Está claro que no será un sonómetro homologado, pero es una simulación de un sonómetro donde podéis probar diferentes opciones y podéis utilizarlo para hacer medidas de ruido, aunque sean de forma indicativa. Bien, una vez visto cuáles son los aparatos que se utilizan para medir el ruido, vamos a ver o comentar brevemente cómo se tiene que medir el ruido y cómo expresar y analizar ese tipo de medidas, lo que nos dará paso a comentar el segundo ejercicio puntuable. ¿De acuerdo? Recordad también, como comenté, este tema es más corto que el anterior, por lo tanto tiene dos ejercicios puntuables. Comentaremos hoy el segundo ejercicio puntuable y ya posteriormente, pasadas las fiestas de Pascua, comentaremos el correspondiente caso práctico. Bien, una vez tenemos el aparato para medir el ruido, tenemos que medir el ruido. ¿De acuerdo? Y para que esas medidas puedan ser utilizadas a favor o en contra de alguien o puedan ser indicativas de que es necesario tomar precauciones porque el ruido es excesivo, bien en ambientes laborales, bien en ambientes residenciales, pues aquí tenéis toda una referencia de legislaciones que por lo menos tenéis que saber que existen. ¿De acuerdo? Legislaciones de tipo estatal que competen a toda España y que después pueden ser modificadas o pueden ser ampliadas pues sucesivas legislaciones de las comunidades autónomas. Aquí tenéis algún ejemplo y por las correspondientes normativas municipales que ya pueden ser muy variadas y muy extensas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los principales leyes y decretos? Pues bueno, la ley del ruido del 2003, aquí si queréis pues podéis abrirla y la podéis consultar, ir echándole un vistazo. Los decretos que la desarrollan, por una parte, lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental y por otra parte, respecto a los objetivos que se fijan de calidad ambiental con respecto al ruido, cómo tengo que medir y qué condiciones tiene que cumplir una zona para que no se considere que el ruido es excesivo. También tenéis los enlaces a los correspondientes decretos, por si le queréis echar un vistazo. Y son las fuentes principales que determinan, de acuerdo, pues todos los criterios y normativas de cómo se tiene que medir el ruido, qué sectores se tienen que considerar y cuáles son los niveles máximos de ruido tolerables en función de cada sector. Por tanto, como veis, todas estas cuestiones, de acuerdo, están contempladas en muchas normativas. Hay una normativa específica con respecto a salud laboral y ruido que tiene su correspondiente decreto, que también podéis consultar, que determina pues todas las medidas que hay que tomar para evitar que el ruido
provoque daños en un ambientes laborales, y todo esto está complementado por guías técnicas, que también tenéis aquí pues una guía para la evaluación y prevención de riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido. Por lo menos tenemos que saber que todo esto está contemplado en las normativas, donde se dice cómo tenemos que medir, qué hay que medir, cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los niveles máximos de ruido tolerables, tanto dentro, fuera de los edificios, en zonas residenciales, en zonas industriales, y por otra parte hay normativas y leyes que regulan la prevención de los efectos sobre la salud que puede provocar el ruido en ambientes laborales. Y para ello se mide el ruido utilizando los sonómetros correspondientes de acuerdo con todas esas especificaciones. ¿Qué sucede? Que la medición del ruido puede depender de muchísimas cosas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos midiendo ruido en una zona exterior, calles, campos, zonas abiertas, la medición que hagamos del ruido dependerá, entre otras cosas, ya sabéis, de la distancia a la cual estemos del foco del ruido, por atenuación. Cuanto más lejos estemos, menos intensidad nos llegará. Esto lo comentamos en el primer tema, ¿de acuerdo? Si duplicamos la distancia, pues tenéis aquí unos valores indicativos. Según la fuente de ruido, disminuirán 6 decibelios, ¿de acuerdo? Para focos lineales, o en 3 decibelios. También dependerá de la absorción atmosférica. La atmósfera es un material que también absorberá el ruido, por lo tanto, el ruido que percibamos dependerá de la distancia, dependerá de la absorción atmosférica y dependerá de muchas otras cosas. De la temperatura, del viento, del efecto de los obstáculos. Las condiciones atmosféricas influyen sobre la transmisión del ruido. La temperatura puede provocar una modificación de la densidad del aire, por lo tanto una modificación de la velocidad del sonido y hacer que este o su trayectoria se desvíe hacia arriba o hacia abajo. Igual que el viento. Si estamos a favor del viento, ¿de acuerdo? El sonido se propaga mejor que en contra del viento y eso puede provocar variaciones del orden de hasta 5 decibelios por el hecho de situarnos a favor o en contra del viento. Ya sabéis que también influyen los obstáculos, influye el tipo de suelo, ¿de acuerdo? Que puede favorecer que haya más o menos reflexiones del sonido, ¿de acuerdo? Influye el ruido de fondo, aparte del ruido generado por las fuentes de sonido, pues también puede haber ruido proveniente de otras fuentes de ruido, que generan lo que se llama el ruido de fondo. Y como ya hemos comentado, ¿de acuerdo? En recintos cerrados, en habitaciones, la medición del ruido pues viene condicionada por los acondicionamientos acústicos y aislamientos acústicos de los recintos. Campos reflejados, más o menos aislamiento con respecto al exterior. O sea, las medidas que hagamos del ruido, aunque utilicemos los sonómetros homologados para ello, pueden depender de forma notable de las condiciones en las cuales se realizan las medidas. De los recintos, del tipo de suelo, de que haya obstáculos o no haya obstáculos cerca y de las propias condiciones atmosféricas. Por lo tanto, para que las medidas de ruido sean homologables, pues hay toda una serie de normativas, estándares, que dicen cómo se tiene que medir y de qué manera se tiene que medir y en qué condiciones se tiene que medir, porque la medida puede verse afectada por multitud de factores. Y si no se controlan esas condiciones, las mediciones de ruido no podrán ser comparables y homologables. Todo eso, de nuevo, está determinado en diferentes normas ISO y están contempladas en las normativas, en los anexos del Real Decreto que tenéis aquí en el enlace correspondiente al Real Decreto de Desarrollo de cómo medir el ruido. Pues hay anexos donde se dice qué se tiene que medir, cómo se tiene que medir, en qué condiciones se tiene que medir, qué objetivos se tienen que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellas, algunas condiciones a destacar. Condiciones de la medición. ¿De acuerdo? Las condiciones de humedad y temperatura deben ser compatibles con lo que indican los aparatos de medida.
Los sonómetros nos indicarán en qué condiciones de temperatura y humedad ese aparato funciona de forma correcta. Y por lo tanto tendremos que medir en condiciones de temperatura y humedad que garanticen que el sonómetro funciona de forma correcta. Y además, ¿de acuerdo?, no son válidas las mediciones con lluvia ni con vientos superiores a 5 metros por segundo. Por lo tanto, si queremos medir el ruido que hay en la calle por culpa del tráfico, tendremos que saber qué humedad hay, qué temperatura hay, si el aparato funciona de manera adecuada a esa temperatura y humedad, y si no llueve y si no hay demasiado viento. Si no, no podremos medir. También comenta dónde y de qué manera tenemos que colocar, ¿de acuerdo? Tenemos que colocar el sonómetro. Se debe evitar los obstáculos y el efecto pantalla. Por lo tanto, por ejemplo, el efecto pantalla del mismo medidor. No vamos a poder situarnos nosotros cerca del aparato de medida de manera que hagamos sombras sobre las mediciones. No tenemos que colocarnos, ¿de acuerdo?, excesivamente cerca o excesivamente lejos excesivamente cerca de la fuente de ruido, porque entonces estaríamos midiendo el campo cercano. Tenemos que colocarnos a cierta distancia. No tenemos que colocar el sonómetro excesivamente cerca del suelo o cerca de paredes u obstáculos, porque entonces estaríamos midiendo en exceso el campo sonoro producido por las reflexiones. Como mínimo, hay que situar el sonómetro a 1,5 metros del suelo y a 1,20 metros de distancia de cualquier pared o obstáculos. ¿De acuerdo? Y realizar la medición de forma continua en el tiempo, durante el tiempo apreciable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos medir ruido en exteriores, se tiene que hacer una evaluación que como mínimo, ¿de acuerdo?, sea de 24 horas. Hay que hacer una evaluación, una medida mínima continua de un día. Medir o situar el aparato de medida a 4 metros del suelo y separado al menos de 1,20 metros de cualquier fachada o obstáculo. Esa sería la forma de colocar el sonómetro bien colocado para medir, ¿de acuerdo?, ruido en zonas exteriores. Para medir en el interior de recintos, de habitaciones, tenemos que colocar el sonómetro a 1,5 metros del suelo, a 1,20 metros de cualquier pared. Tenemos que realizar las medidas con puertas y ventanas cerradas y medir como mínimo en 3 posiciones separadas de la habitación o situar el sonómetro en el centro de la habitación. Y siempre con sonómetros separados un mínimo de 0,7 metros. Como veis, la normativa es extensa. ¿Qué aparatos hay que utilizar? ¿En qué condiciones se puede medir? ¿Y cómo y de qué manera hay que colocar los aparatos de medida? ¿A qué altura? ¿A qué distancia de paredes? Etcétera, etcétera, según estemos en exteriores o en interiores. Y para medir ruido en ambientes de trabajo, ¿de acuerdo?, se indica explícitamente que las medidas se tienen que hacer en ausencia del trabajador afectado y que el aparato de medida se tiene que colocar exactamente donde se supone que se situaría el trabajador, el oído del trabajador, para recibir ese ruido. Bien, por lo tanto, tenemos aparatos de medida y tenemos normativas legales, normativas de homologación, que nos dicen en qué condiciones ambientales tenemos que medir, cómo tenemos de medir, cuánto tiempo tenemos que medir y dónde y de qué manera tenemos que colocar los aparatos de medida para que esas medidas sean homologables, sean válidas y a partir de ello se pueda tomar cualquier resolución al respecto. Sabéis que últimamente cada vez más han abundado denuncias y juicios por ruidos y las medidas tienen que cumplir esa homologación, por ejemplo, para que sean válidas como prueba para determinar resoluciones judiciales al respecto o para determinar en ambientes de trabajo la necesidad de tomar precauciones. Y a partir de ahí, pues hay que decir que se mide. ¿Qué se mide? ¿De acuerdo? Hay muchos parámetros, ¿de acuerdo?, establecidos en la normativa
para decir qué es lo que se tiene que medir y a partir de esos valores determinar qué es aceptable y qué no es aceptable. Por supuesto, en el sonómetro lo que medimos son decibelios, nivel de presión sonora, decibelios SPL. Y medimos a lo largo del tiempo. La medida más utilizada es el nivel de presión sonora continua equivalente, que viene a ser, para entendernos, la media de los decibelios medidos a lo largo de un cierto tiempo. A lo largo de un cierto tiempo. Típicamente, como mínimo, 24 horas. Medimos con el sonómetro, vamos tomando medidas cada cierto tiempo y hacemos la media de esas medidas durante 24 horas. Es lo que se conoce como nivel de presión sonora continua equivalente. Ya sabéis que cuando hacemos medidas de decibelios hay que tener cuidado. Hemos hecho ya algunos ejercicios al respecto. Por lo tanto, en muchas ocasiones, el indicador de ruido ambiental es el nivel de presión sonora continua equivalente, la media durante 24 horas de los decibelios que hemos estado midiendo. A veces también se utiliza el nivel de exposición sonora. El nivel de exposición sonora se utiliza para clasificar y comparar ruidos de diferente duración. Oiga, yo he estado soportando 120 decibelios durante 10 minutos. Yo he estado soportando 70 decibelios durante 20 horas. ¿Cómo comparo eso? ¿De acuerdo? Pues cojo un tiempo de referencia y digo, pues esos 80 decibelios durante 3 horas o durante 20 horas es como si hubieses estado soportando 110 decibelios durante una hora. Y esos 120 decibelios durante media hora es como si hubieses estado soportando pues 90 decibelios durante una hora. Y de esa manera se pueden comparar, ¿de acuerdo? Niveles de ruido de duración diferente. El nivel de exposición sonora se calcula de esta manera, a partir del valor medio del nivel de presión continua sonora equivalente y relacionando los tiempos de medición con el tiempo tomado de referencia. Es fácil de relacionar uno con otro. Por otra parte, también, y en estimaciones de ruido ambiental, se suele distinguir el ruido que hay por el día, por la tarde o por la noche, o en algunos casos por el día o por la noche. Es decir, podemos sacar la media de decibelios que soportamos durante 24 horas, pero el nivel de ruido tolerable en general en la normativa no se acepta que sea el mismo según sea de día o según sea de noche. Los límites legales son más estrictos, obviamente, para la noche que para el día. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, aparte de dar el nivel sonoro diario equivalente, se suele dar el nivel sonoro equivalente para el día, para la tarde y para la noche, y se suele evaluar el nivel de ruido de un periodo de 24 horas haciendo una media del día, la tarde y la noche, ¿de acuerdo? Pero dando más importancia al ruido de la noche, después al de la tarde y después al del día. Haciendo una media, pero ponderando de forma diferente, a través de esta fórmula. Es una fórmula establecida, ¿de acuerdo?, legalmente. Como veis, la noche se considera que dura 8 horas, la tarde 4 y el día 12. Y a la medida del nivel sonoro de la noche, el night, se le suma 10, al de la tarde se le suma 5 y al del día no se le suma ninguno. Se está dando más peso y más importancia al ruido que haya de noche porque se considera que molesta más. Estas son algunas de las magnitudes establecidas legalmente para indicar si hay o no hay ruido o cuál es el nivel de ruido que hay. Normalmente este es el que se utiliza más, después se distingue día, tarde, noche y en ocasiones si se quiere comparar ruidos de diferente duración, sobre todo normativa laboral, se utiliza este. Hay muchos más, un poco más complejos. Los decretos que fijan las normas de seguridad laboral, tenéis aquí una indicación, pues determinan cuál es el tiempo máximo de exposición al cual puede o debe someterse un trabajador en función, de acuerdo, del ruido que tiene en su ambiente de trabajo. De manera que si
se sobrepasan estos índices, este ruido, ¿de acuerdo? Se tienen que tomar medidas de protección al trabajador, algo que comentaremos, ¿de acuerdo?, en el próximo tema. Esto está establecido legalmente. No se pueden soportar más de 8 horas un nivel diario equivalente de 87 decibelios. No se pueden soportar ruidos de 120 decibelios en el trabajo con una duración superior a 15 segundos. Solo 15 segundos. Si en un lugar de trabajo hay ruidos que pueden llegar a 120 decibelios y duran más de 15 segundos, hay que tomar medidas de protección del trabajador. Las medidas que se hacen, sobre todo de ruido en ambientes residenciales, en ciudades, etcétera, etcétera, se suelen mostrar a través de lo que se llama mapas de ruido. Mapas de ruido donde se representan las medidas. En estos mapas se representan normalmente, cuando hablamos de zonas urbanas, de zonas residenciales, de zonas industriales, de zonas donde vive la gente, se suele representar el nivel sonoro equivalente del día, de la tarde o de la noche, o del total del día, tarde o noche, o el nivel sonoro equivalente medio de cada 24 horas. Aquí tenéis un ejemplo de mapa. Suelen tener este aspecto. Como veis, tenemos las calles, las casas y tenemos un código de colores. Un código de colores donde obviamente podéis intuir que el rojo será un ruido de nivel más alto y progresivamente un ruido de nivel más bajo. Este, por ejemplo, es un ejemplo de mapa sonoro de la ciudad de Elche. De la ciudad de Elche, nos lo dice aquí, mapa estratégico de ruido del Elche, donde se indica la media diaria, LDI. ¿De acuerdo? El nivel sonoro equivalente correspondiente a 24 horas, ponderando la día, la tarde y la noche, de acuerdo con la forma indicada. Y se indica el código de colores. En blanco, menos de 55 decibelios, amarillo de 55 a 60, este color de 60 a 65, naranja de 65 a 70, rojo de 70 a 75, violeta más de 75. De manera que lo que tenemos aquí es el valor medio de nivel de ruido soportado que hay en el exterior, en las calles de la ciudad de Elche. Como veis, hay zonas donde el nivel de ruido es realmente alto, 70 a 75 decibelios. A partir de estos mapas donde se representan las medidas, pues uno puede deducir si se está cumpliendo la normativa o no se está cumpliendo la normativa. Para ello, pues los decretos, aquí tenéis, dicen cuál es el nivel máximo de ruido tolerable, tanto en exterior como en interior. Por ejemplo, en áreas urbanizadas, en las calles, en los solares, en las zonas libres de las áreas urbanizadas, ¿de acuerdo? Aquellas zonas que se definen como uso sanitario, docente y cultural, no puede haber más de 60 decibelios por las calles durante el día, ni más de 60 por la tarde, ni más de 50 por la noche. ¿De acuerdo? No puede haber. En aquellas zonas que se definen como uso residencial, zona donde hay casas donde vive la gente, durante el día no se puede admitir más de 65 decibelios por las calles, ni más de 65 por la tarde, ni más de 55 por la noche. Por lo tanto, está establecido en la normativa vigente que es tolerable como ruido exterior, ruido que haya en las calles en función del uso dado a la zona urbana considerada, si es residencial, si es de uso recreativo, si es de uso industrial. Por ejemplo, como veis, sector uso hospitalario y uso docente, los niveles son más estrictos que en un polígono industrial. En un polígono industrial puede haber 75 decibelios. En zonas residenciales donde viva la gente no puede haber más de 65. Y en zonas donde haya hospitales no puede haber más de 60 durante el día, ni 50 por la noche.
Esto es el ruido que hay en el exterior, fuera de las casas. La normativa también fija el ruido máximo tolerable que tiene que haber dentro de las casas, tanto de día, de tarde como de noche. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en viviendas de uso residencial, en los dormitorios, si entra más de 40 decibelios durante el día y más de 30 por la noche, cuidado, estamos en niveles de ruido por encima de lo legalmente tolerable. En zonas hospitalarias también fija los límites. En zonas educativas o culturales también fija los límites. Por lo tanto, todas estas medidas normativizadas, estandarizadas, acaban o se utilizan para fijar cuáles son los límites de ruido tolerables por las calles, dentro de las casas, dentro de los hospitales, fuera de los hospitales, en los lugares de trabajo. Y si no se cumplen esos límites, no se está cumpliendo la ley y en teoría, otra cosa es la práctica, se deben tomar medidas para que se cumplan. ¿De acuerdo? A partir de ahí, el segundo ejercicio puntuable, simplemente lo que os pide es un poco, porque obviamente, como veis, hay muchas normativas, hay muchos tipos de medidas, pues que busquéis un ejemplo de un mapa acústico concreto, de una zona urbana, de una ciudad que os apetezca. Aquí antes teníamos un ejemplo, una cosa de este estilo, que lo busquéis y que lo comentéis. Diciendo, bueno, pues esto es un mapa, si alguien es de Elche, pues oiga, esta zona de mi ciudad yo la conozco, estas son zonas residenciales y hay que ver por las calles de Elche la barbaridad de ruido que hay, porque llegamos a superar los 70 decibelios, de acuerdo, en un periodo a lo largo de medio de 24 horas y se está incumpliendo la normativa claramente porque se está sobrepasando los límites tolerables para áreas residenciales. Es un ejercicio de búsqueda de un mapa acústico de una ciudad y que comentéis un poco los datos que están presentes en ese mapa acústico. Para ello, tenéis aquí un enlace que es, de acuerdo, muy interesante, que es un sistema de información sobre contaminación acústica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Muy amplio. De entrada, por ejemplo, tenéis apartados de documentación donde se explican todas las normativas, todas las instrucciones para tomar medidas, cómo se tienen que tomar, cómo se tienen que presentar, etcétera, etcétera. Hay un documento interesante que es Conceptos básicos de ruido ambiental, que le podéis echar un vistazo y consultarlo. ¿De acuerdo? Tenéis pues resumida toda la normativa, algunas indicaciones sobre el ruido, cómo se tiene que medir, cómo se puede caracterizar, cómo puede verse influenciado, qué está admitido, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas cosas ya las hemos comentado a lo largo de la asignatura, cómo se propaga, la influencia del viento, pues las diferentes índices para evaluación del ruido ambiental, cómo se miden, de acuerdo, de qué manera. Tenéis aquí unas fórmulas un poco más complejas, pero bueno, os puede servir como información. Y lo que tenéis también es el acceso a consulta de mapas en diferentes fases. Se hizo una primera fase en 2007, una en 2012 y una en 2017. Pues aquí podéis acceder, ¿de acuerdo? Y consultar mapas de ruido. Podéis elegir el tipo de mapa, pues aeropuerto, aglomeración, carretera, eje ferroviario, pues me interesa una aglomeración. ¿Qué me interesa? Consulta por nombre. Pues bueno, voy a buscar si puedo consultar por nombre o puedo consultar por institución o si puedo encontrar mapas de aeropuerto. ¿De acuerdo? La tercera fase, como veis, es para el 2017 y aún no tiene datos. La última fase es del 2012. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis consultas. Tipo de mapa, pues una aglomeración. Tipo de consulta, consulta por nombre. Y aquí tengo todas las ciudades que tienen mapas de ruido. Pues quiero ver el ruido que hay en Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Porque me voy de vacaciones. Y quiero ver los mapas. ¿De dónde? Santa Cruz de Tenerife. Y a partir de aquí, pues tengo toda la documentación
de datos sobre Santa Cruz de Tenerife. Un documento resumen. Tengo el plano de nivel sonoro haciendo la media día, tarde y noche de la forma indicada, dando más peso a la noche que al día y a la tarde, o puedo consultar el ruido que hay por el día, por la tarde o en la noche. Pues quiero consultar el dato que hay de ruido por la noche en Santa Cruz de Tenerife. Se os abrirán los mapas, un poco lentos, y a partir de ahí, pues comentar qué datos hay en ese mapa, qué representan, y oiga, en Santa Cruz de Tenerife el ruido que hay por la noche por las calles está dentro de los límites legales o no. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues es ese pequeño ejercicio. Aquí tenéis, también podéis acceder a los datos desde el mapa, las diferentes ciudades que están disponibles. Está Castellón, está Valencia, está Elche, está Murcia, está Alacant también. Que podéis pues, seleccionar un mapa de los muchos que hay, presentarlo y comentarlo brevemente, sobre todo comentar si los datos que aparecen en ese mapa siguen las recomendaciones establecidas. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí y la próxima tutoría ya será después de vacaciones, concretamente seguramente el 26 de abril, miércoles, donde pues un poco ya iremos cerrando este tema que es más breve para después en el mes de mayo ya centrarnos en el último tema sobre medidas de protección contra el ruido. ¿De acuerdo? Hasta la próxima, nos vemos.